Se puso en marcha la inscripción, así que no sabemos qué pasa con la gente. Todos los que nos escriben, Nacho, nos cuentan que tuvieron que pagar más si no habían comprado el medicamento porque todavía no accedieron. ¿Qué información tenés? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Bueno, como bien decís vos, ¿no? Bueno, agregamos, siguen los descuentos del 50%, del 80%. Hay algunas farmacias que están incorporando un sistema nuevo. Creo que aquí en la cadena RP, en la que estamos trabajando nosotros en el microcentro, sucede algo parecido. Los descuentos se hacen automáticamente por el sistema que está conectado con la base de datos del PAMI. Por ahora las consultas, por lo que me contaban, son pocas. De hecho, se amanecieron con esta noticia, lo que comentabas vos, más allá de los trascendidos de ayer. Y hoy están esperando a ver cómo avanza, sobre todo en el bolsillo del jubilado. Sí. Estamos con Carlos Galelli. Carlos es farmacéutico, además es uno de los directores aquí de una de las farmacias de la cadena. Carlos, escuchábamos recién a María Laura, tenemos muchos especialistas en el piso, es una noticia que preocupa, veníamos de capa caída los jubilados, las mínimas, los medicamentos, las recetas libres, ¿no? De que se pueda vender el medicamento libre en otros establecimientos que no sean farmacias. Vienen siendo muchas noticias, algunas buenas, algunas no tanto, algunas directamente negativas, como se puede llegar a considerar esta. ¿Qué opina usted acerca de todo lo que está sucediendo? Bueno, esto que ahora se ha salido, que todavía no tenemos ninguna referencia neta porque no ha habido todavía inscripciones en la gente, bueno, va a redundar, calculo yo, en un perjuicio para un montón de la masa societaria del PAMI, que hasta ahora tenía medicamentos al 100% y que ahora para poder acceder a los mismos van a tener que hacer una serie de trámites, de inscripciones y de solicitar declaraciones juradas para poder seguir teniendo al menos 4 o 5 medicamentos al 100%, no más de eso. Carlos. Si son 5, recordamos, se habla también de no tener un auto, etcétera, María Laura, ni ser propietarios de una casa. Sí, Te está escuchando todo. El doctor Galelli, María Laura. Gracias. ¿Cómo Bien. le va, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, María Laura. Me interesa saber, ¿usted está en la atención al público? Sí. ¿Y qué pasó estos 2 días? ¿Se le planteó alguna cuestión de parte de los jubilados o pensionados que van a la farmacia? No, todavía no, pero no. sí comentarios de gente que tiene miedo de que no van a poder acceder al medicamento, y si bien es cierto que van a poder hacerlo a través de determinadas cuestiones y presentaciones que tengan que hacer en las páginas del PAMI, están muy preocupados porque sabemos que la mayor parte de la gente está cobrando jubilaciones mínimas y ahora, como vos decías antes, los 390.000 pesos, que son un haber y medio mínimo de jubilación, son las personas que van a poder seguir teniéndolo previo a la aprobación del PAMI, ¿no? Claro, no, por supuesto, este es el número, la clave es este número, yo lo vuelvo a poner porque Exacto. Realmente es muy bajo, por eso le preguntaba si se le acercaron o alguno de los otros vendedores a preguntarle los que ganan, no sé, 400. Si tenés 400 de ingresos, ya no podés acceder. Entonces, ¿qué va a pasar con estos jubilados, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que está atendiendo? ¿Qué les responden? Nosotros lo que le respondemos es que sinceramente los acompañamos en la preocupación, pero que no podemos hacer otra cosa, dado que las normas son esas y dado que cada vez es más la gente que gana la jubilación mínima, se están sintiendo un poco excluidos. Ahora, lo bueno es que los medicamentos al 100% que tenían antes no lo van a tener a lo mejor al 100%, pero la gama de descuentos va a oscilar entre el 50 y el 80%. Claro. Si bien es cierto, es un descuento, no es algo que mueva demasiado el amperímetro en las economías de los jubilados. No, depende, ¿verdad? de qué medicamentos se está hablando, porque sabe que, Carlos, yo estoy recibiendo un montón de mensajes de medicamentos muy caros, de enfermedades crónicas, que si el descuento pasa del 100% al 50% no lo pueden pagar. Esa es la cuestión, ¿no? La quiero sumar primero lo voy a sumar a Carlos sobre esto, que ha sido interventor del PAMI. Es muy diferente para un jubilado con un ingreso muy bajo, Carlos, un descuento del 50% a que le den ese medicamento. Sí. Aparte que ha cambiado la situación social. Es decir, hoy tenemos 30% de los jubilados que están bajo la línea de pobreza, aún percibiendo su haber jubilatorio. El doble de los jubilados que tienen que alquilar que lo que ocurría hace 5 años.
Entonces, frente a esta situación social, obviamente cualquier restricción que haya al acceso va a ser muy perjudicial. A ver si podemos comparar más o menos, usted que tiene los números, Carlos. Ahora, ¿cuánto dice? 30% de los jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza. Sí, ¿Y cómo era 29%. hace un par de años? No, antes era, hace un par de años era el 15, pero hace 10 años era el 5%. El 5, sí. O sea, ha habido un enorme aumento de la pobreza. La pobreza en el jubilado es el momento de mayor vulnerabilidad social que existe. Un jubilado que está en situación de pobreza. Y después la cuestión del alquiler. Y además que las jubilaciones, uno ve el número ahí neto, es decir, 390.000 pesos el límite, pero pensemos que está muy por debajo de lo que ha sido la inflación. Han perdido una enorme capacidad adquisitiva. Entonces, todos los gastos de la casa son relativamente más caros. Entonces, yo creo que la medida es una medida que no es nada nuevo tampoco. Esto es lo que siempre había hecho el PAMI. O sea, el PAMI siempre tuvo un sistema de subsidio social para dar medicamentos al 100%. En el único momento que cambió fue durante la presidencia de Alberto Fernández, en la cual se hizo este sistema de dar medicamentos gratuitos. Yo tengo a mí no me pareció una buena medida nunca, por varias razones. La primera es que por qué 200 y por qué 5 de límite. Hay pacientes que necesitan, al contrario, cuanto más medicamentos toma, mayor es la necesidad que tiene probablemente de un subsidio. Y después hay un ejemplo internacional que es claro. Ningún país ha logrado garantizar el acceso a los medicamentos en la gente mayor si no lo subsidia. Esto es así. Le pregunto, Carlos, también sobre los medicamentos de los que han salido, digamos, de las recetas, ¿no? En agosto hay una lista de una serie de medicamentos que también estaban al 100% para todos los jubilados y pensionados y ahora no. ¿Qué pasa con los jubilados cuando se acercan y no se les puede entregar el medicamento como antes? Indudablemente la reacción es de desesperación y de incredulidad ante lo que están escuchando, porque si bien es cierto, como decía recién Carlos, que se había implementado lo del 100%, el verse despojados de ese descuento afecta directamente a sus economías y muchas veces son inaccesibles, no lo pueden llevar, indudablemente no lo pueden llevar. Estamos hablando de 44 medicamentos que han perdido. Ahí están algunos de los que nosotros elegimos porque los conocemos más, ¿no? A ver si lo pueden abrir a pleno. Ajá. Fíjense, hay antivirales, antiparasitarios, corticoides, o sea, estas cosas que nosotros solemos comprar en una emergencia o en una urgencia. Antibióticos, laxantes, antiespasmódicos. Son drogas que muchas veces son de venta libre y que ahora no tienen cobertura al 100%. Y entiendo... Yo he sido testigo alguna vez en alguna farmacia de algún empleado, de algún jubilado que le decía a un empleado que no podía comprarlo. Exactamente, y eso es lo que se da. Recién yo te comentaba eso mismo. La desesperación la vivimos nosotros del jubilado cuando lo vemos acá, que no llega a su compra. Y realmente es angustiante el hecho de verlos que no pueden hacerlo. Ahora, con los medicamentos que ya se sacaron, es como fue un preludio a todo esto. Si bien es cierto que ahora hay algunas limitaciones para poder acceder a los medicamentos al 100%, algunas son casi ridículas, ¿no? Porque hablábamos de los 390.000 pesos, que el afiliado no esté adherido, no sea afiliado de una prepaga. Y lo más insólito, exacto, antes se podía acceder a los medicamentos al 100, aunque uno fuera de una prepaga, ahora ya no. Lo cual en cierta medida se puede llegar a entender, pero también es discutible. Y las otras son que no tenga un avión, que no tenga un barco, que no tenga un auto de 10 años, salvo que sea un auto para un discapacitado, que no tenga ingresos societarios, que no sean propietarios. Es decir, hay montones de cosas que limitan esto y sabemos que la gran mayoría de los jubilados que ganan la mínima o una vez y media la mínima, no les ocurre. No, por supuesto que no. Es casi, por momentos, casi ofensivo, ¿no? Cuando dicen esto no es nuevo, no es solamente de este momento del país. Hubo otros momentos, yo recuerdo hace unos años cuando decían no tienen que tener embarcaciones, no saben cómo es la vida de un jubilador, de verdad. Pero lo más importante es, creo, estos 390.000 pesos de tope, que es muy bajo. Carlos nos recuerda la cantidad de personas que es la mayoría, ¿no? Que ganan. Con esto es indigencia. Es
realmente muy, muy bajo, a ver si volvemos a poner ese número. Y las otras condiciones, que es una que yo recuerdo, tenemos la placa con todas las condiciones, ayer las contamos una por una, a ver si la podemos poner, pero hay una importante que es el tema del auto, que no podés tener un auto que sea más nuevo que 10 años, o sea, menos de 10 años. Más de 10 años tiene que ser. A ver, la anterior que habían pasado, que también es importante, la de los ingresos, no prepaga y el inmueble solamente en el que vivís. Cada vez hay más condiciones. La cuestión es el ingreso. Los jubilados lo que tienen es si tuvieron mucha suerte y agarraron un buen momento del país, tienen una propiedad, tienen en general un ingreso muy bajo igual, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Cómo son los porcentajes? ¿Cuántos tienen Claro. esta suma 390 más o menos? No, bueno, pensemos que el 30% de los jubilados hoy está bajo la línea de pobreza. Sí. Eso es lo que se sabe. Más del 80% de los jubilados gana la mínima o una vez y media. Con lo cual, entendamos que los que tienen la mínima o una vez y media la mínima, ellos van a tener el subsidio automáticamente. El problema viene para los que ganan por encima de ello. Ahora bien, ahí hay una cifra que se maneja en medicina, que probablemente el doctor Galí la conozca, que nos dice que el gasto de bolsillo en medicamentos no puede exceder el 5% del ingreso. Porque cuando influye en el más del 5% del ingreso, automáticamente ahí la persona se precipita en la pobreza. De hecho, cuando es más del 10% del ingreso, uno entra ya en una situación que se llama catastrófica. Entonces, tengas la condición que tengas, te paguen una prepaga o lo que fuere, depende de la cantidad, del costo al final de tus tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? La medida, creo que el control era indispensable, pero, porque abusos hay indudablemente, y sobre todo hay muchos inescrupulosos que lucran con esto. Pero no hay que ser muy flexible al momento de la implementación. Porque lo que decía recién el doctor Galelli, me parece que lo que está contando él es el problema de implementación. Muchas veces el jubilado, si se tiene que enterar en la farmacia que perdió el beneficio, es ahí donde le causamos un perjuicio enorme. Primero su emotividad y después efectivamente va a dejar de tomar el tratamiento. Entonces, cómo implementar este tipo de medidas es extremadamente delicado. Digo, a mí me tocó hacer una cosa parecida, no lo hablo por experiencia. Nosotros lo que habíamos puesto, pero reitero, no quiero juzgar lo que esté haciendo en el PAMI, se verá cómo sale. Era poner un botón rojo donde cualquier empleado automáticamente daba el beneficio y después se pedían los papeles. Es decir, lo primero que había era una confianza en lo que el jubilado decía. Necesito el beneficio, se le daba. Y después se le tenía que ir trayendo los papeles con el tiempo. Pero el momento inicial del estrés de quedarse sin el remedio, no había que pasarlo. Eso está pasando, eso claro. nos cuenta María Victoria, mucha gente que nos escribe, que tuvo que pagar o pedirle a uno de los hijos, de esto también se abusa el sistema, ¿no? Plata porque tenía que, el subsidio todavía no está funcionando. Ella es abogada previsional, a ver, te están consultando, sí, no es exactamente tu expertise, pero entiendo que consultan los jubilados. Sí, en el estudio recibimos varias consultas de jubilados que están muy preocupados, cómo van a realizar este trámite, teniendo en cuenta también que muchas personas mayores no tienen acceso a la tecnología, no lo pueden realizar, no tienen familiares que les ayuden, así que en el estudio les estamos brindando esa contención que requieren para poder realizarlo. Y bueno, la angustia de esta situación de no saber, de despertarse un día y enterarse de que no tienen esta cobertura que es muy necesaria en algunos casos. O sea, hoy no lo pueden comprar con el descuento. Hoy no. Ni siquiera los que tienen los 390, digo, no está funcionando, ¿no, Carlos? Todavía no lo hemos vivido porque no ha llegado nadie con esta situación, pero indudablemente el acceder a los trámites para poder tener el 100%, si bien es cierto, como decía recién la doctora, no todos están capacitados con la tecnología para poder hacerlo, está la salvedad de poder hacerlo en las agencias PAMI. Pero también la motilidad que ellos tienen a veces no es la adecuada y se les va a complicar también ir a las oficinas, por más que lo puedan hacer o los apoderados o familiares, ¿no? Hay dos problemas con eso. Uno, lo que usted dice, no todos los jubilados tienen la movilidad para hacerlo, ¿no?
Exacto, exacto. Y en general hay mucha gente grande que no puede estar tanto tiempo parada. ¿Por qué digo tanto tiempo parada? Porque hay colas. Exacto. Pasé por 2 lugares hoy a la mañana de PAMI, por 2 sucursales, y hay cola. Tengo una cerca de mi casa y aproveché para fijarme si esto estaba pasando. Digamos, a la mañana había gente esperando, obviamente, para tratar de hacerlo, porque no todos son duchos con las computadoras, Carlos. Claro, claro. Eso nos pasa a nosotros acá. Nos pasa cuando tenemos que de repente pedirle una receta electrónica y no la saben descargar de su teléfono. Bueno, ahora, perdón, la receta digital es obligatoria a partir del año que viene. No en todo el país, pero sí. A partir del 1 de enero, para todas las provincias que adhieran al programa, y lo van a tener que hacer todas, comienza la receta electrónica sí o sí. Sí. Lo cual también a veces complica al afiliado, ¿no? Sí. Sobre todo la gente grande, ¿verdad? Que no maneja la tecnología. Exactamente, exacto. No Exacto. es un tema menor esto, porque antes, está anunciado, bien dijo Nacho, a partir del 1 de enero como obligatorio. Sí, sí, sí. Bueno, no, lo que pasa es que esto ya viene desde marzo de este año, que se había empezado a implementar y se le dio un plazo de junio, un plazo de 180 días para que todos los médicos y las entidades que agrupan a los médicos se inscriban en plataformas que le permitan confeccionar las recetas electrónicas. La pandemia sirvió de prueba piloto, ¿no? Obligó a muchos a tener que usar receta digital. Exacto, porque al no poder ir a la consulta tuvieron que empezar a usarla. Pero en ese momento se usaba de repente la fotografía de la receta. En este momento ya no va más, ni va a ir más a partir del 1 de enero. El 1 de enero cambian radicalmente las normas. Bueno, hablando de esto, quisiera tu punto de vista, Carlos, porque como interventor del PAMI entiendo que vos conocés muy bien, ex-interventor, muy bien de qué se trata, quiénes son los jubilados, cuánta gente añosa hay que no sabe quizás manejar esto. Bueno, hay 6 millones de personas que son mayores de 65 años más o menos, de los cuales 2 millones están en situación de pobreza. Eso es lo más afectado de todo. Respecto de la receta electrónica, yo un poco lo que creo es que la implementación es demasiado rápido y la mayoría de los médicos no se van a poder adaptar por una sencilla razón de que hay que estar haciendo una guardia para darte cuenta el tiempo que vos disponés para hacer una receta. Sí. Yo entiendo lo que se quiere combatir, lo mismo con esta medida. Pero el problema es que la implementación es todo, porque vos no podés hacer las cosas de cualquier manera en salud. Acá la prioridad es que el jubilado tenga su remedio. O sea, es muy difícil también la situación de que el funcionario que tiene que tomar las decisiones. Pero acá al jubilado no le puede faltar el remedio. Y más teniendo de aliados a los farmacéuticos, que son los que, capaz que, no sé, Galeri, si le pasa a usted, pero debe haber tenido pacientes que van a su farmacia hace 20 años. Claro. Y es el principal aliado tuyo es justamente el farmacéutico. Los farmacéuticos son amigos nuestros a esta altura de la vida, ¿no, Carlos? Es así. Ahora, acá lo que digo es, el PAMI no puede ser que un sistema que se financia con una tasa sobre el salario, en la situación que se encuentra el salario y el haber jubilatorio, no puede ocurrir que no tenga en este momento un estrés financiero mayúsculo. Eso lo tienen que resolver de alguna manera. Yo creo que es el momento de plantearse si el PAMI no necesita más fondos públicos y estatales. O sea, antes tenía el impuesto país. Sí. Ahora se va el impuesto país, se va. Con lo cual el PAMI entra en situación compleja de financiamiento, porque hace años que se sabe que es imposible financiar la salud de los mayores con el nivel de recaudación habitual del PAMI. Hay algo que me interesa mucho y se lo voy a preguntar a Pablo Roma si cuando lo puedan sentar, porque quiero saber, es votante el jubilado. El jubilado y pensionado vota. Digo, no lo estarían teniendo muy en cuenta en este caso, ¿no? Es muy fácil, Rodrigo, cuando está Rodrigo Álvarez con nosotros, entiendo que cuando hay que bajar algo, se baja a los jubilados porque se ajusta por los jubilados, como pasó en este gobierno, porque es fácil hacer el número, porque es uno de los mayores, se lleva la mayor cantidad de la plata del país, ¿verdad? Sí, recién los escuchaba y analizaba también los datos de la niñez. Hoy, 2 de cada 3 nenes menores de 14 años son pobres. Sí. Entonces, digo, hoy estamos lamentablemente eligiendo en un entorno de escasez absoluta. Sí. O sea, los nenes son pobres, los jubilados son pobres, muchos de los trabajadores son pobres. Digo, yo no creo que esta sea una decisión puntual contra los jubilados.
De la misma manera que subir las tarifas de servicios públicos, digamos, hay una cantidad de familias en situación de pobreza que hoy tienen que pagar más por la luz, más por el gas, de la misma forma que familias que, obviamente, los 40.000 pesos o los 50.000 pesos de la asignación universal, más allá de que haya un bono a fin de año para los nenes, no les alcanza. No hay plata, ¿no? No hay plata para nadie, estás diciendo. Entonces, digo, creo que cuando uno analiza las dinámicas parciales, y entiendo lo que plantean, la situación a nivel parcial es insostenible para muchos sectores. Ahora, es lo que le toca transitar a este gobierno luego de décadas. A ver, si Carlos quiere decir algo. Sí. El costo operativo de un diputado... un segundito, Carlos Galelli, espere que está Carlos. Son dos Carlos. Sí. El costo operativo, o sea, vos tomás todo lo que cuesta la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sí, lo dividís por el número de diputados, sí, con eso pagás el sueldo de todos los directores, de médicos, de todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, un año. Entonces, los contextos de escasez te tienen que obligar a priorizar. Entonces, vamos a ver en qué priorizamos. Porque este es el punto que estamos discutiendo acá. Exactamente. Yo voy a agarrar y yo tengo 6 millones de personas a las cuales las voy a someter a un trámite que, reitero, el control hay que hacerlo y la medida del PAMI no es algo nuevo, se hizo siempre. Pero acá el punto es, lo que le dije de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires es un dato. Es perfecto el dato porque lo que está diciendo no contradice lo que dice Rodrigo. Hay poca plata en la Argentina en estos momentos para todos. Hay que elegir prioridades. Los chicos, bien nos recuerda Rodrigo, la gente grande. Y la gente grande con la implementación, está diciendo vos. La implementación es tan clave como la medida. Pero los chicos se están quedando en estatura. En la Argentina, hace 100 años, el varón de 18 años era más alto que el coreano y 7 centímetros más bajo que el holandés. Hoy es 9 centímetros más bajo que el holandés y medio centímetro más bajo que el coreano. ¿Eso sabes por qué es? Porque cuando dos tercios de los chicos son pobres, no toman medio litro de leche por día, fluida, no comen medio kilo de carne por semana y no comen 4 huevos por semana. Eso va directamente al desarrollo. En esos sectores, hoy en día la diabetes se ha adelantado 10 años en nuestro país. Ha duplicado su mortalidad y cuadruplicado su incidencia. No sé, más cuántos argumentos tenemos que dar para entender que hay que priorizar lo que hay que priorizar. Carlos, esto no lleva meses, no es que no, es por de supuesto, este último no. año. Pero sería bueno que lo expliques, a ver, otra vez. Lo que dijiste de los chicos, ¿cuántos años lleva y en cuánto cambió? 30 años. 30 años. O sea, en los últimos 30 años, sí, los últimos 30 años, lo que ocurrió es un poco lo que él describía respecto de la pobreza. La pobreza no se hizo de un día para el otro. Por supuesto. Eso genera un daño estructural. Ese daño estructural se materializa en la escuela. En el caso de la estatura es como un dato fulminante, digamos, de claro. Hace 100 años el holandés era 7 centímetros más alto que el argentino, a los 18 años el varón, que es la estatura más alta, y se conoce además por los ejércitos. Y era 5 centímetros más alto que el coreano. Hoy el argentino es 9 centímetros más bajo que el holandés, lo que despeja cualquier duda de inmigraciones y demás, y medio centímetro más bajo que el coreano. Esto es un dato habla tan por sí mismo. Eso es por la falta de lo que necesita una persona para crecer. Uno es eso y lo otro es la incidencia de las enfermedades en la infancia. En nuestro país está cayendo la tasa de vacunación de sarampión, cuando el año pasado hubo casos de sarampión en Brasil. Entonces, cayó la tasa de vacunación para la difteria. Digamos, la salud es muy compleja. Una persona que cumple 65 años en nuestro país puede esperar vivir 15 años más. En un país desarrollado, 23. Ahora, es importante lo que decís, porque vos dijiste varias veces esto de que las medidas tienen que tener una buena implementación, que en este caso la prioridad es la implementación, es que haya una gestión que simplifique las cosas para la gente, ¿no? Para lo que sea, en este caso concreto, los jubilados, para la implementación de este subsidio. En otros, de los descuentos. En los niños, la implementación de las vacunas, ¿no? Además que el presidente Milei mismo, él lo ha dicho así, y yo coincido con lo que él ha dicho, ¿no? Que esto es una cuestión de dónde ponemos las prioridades. Obviamente que las prioridades no las puede poner todas el gobierno nacional. Pero las prioridades hay que ponerlas. Sí. El caso de los medicamentos es uno, porque sí, los tratamientos de jubilados son sagrados. Después está el caso de la nutrición de la niñez, que lo mencionaba, que es otro punto fundamental. Es clave. Carlos, estás con ganas de hablar hace un rato, te escucho.
Carlos Galelli. No. Sí, Carlos Galelli. No, simplemente con lo que decía mi tocayo, Carlos. Sí. Exacto. La desfinanciación del PAMI vino también desde el punto de vista que se habilitaron jubilaciones a personas que en su vida habían aportado. Claro. Y si antes de repente era necesario 3 trabajadores activos para pagar una jubilación, hoy deben ser 6 o 7 o más trabajadores activos para pagar las jubilaciones, y sabemos que con el desempleo y con todo lo demás es muy difícil juntar eso, y por ende la desfinanciación se va a ir decantando sola a través del no ingreso de dinero. Sí, por supuesto, lo hemos tratado en los últimos años más de una vez y sabemos que ahí está una de las causas de la desfinanciación, las moratorias diversas, pero estamos ahora en este cuello de botella y de un montón de personas con muchas carencias, intentando ver cómo ayudar a que la implementación sea clara y sea eficiente, sobre todo, ¿no? Para todos, que sirva para todos. Ahí tenemos este nuevo problema, que es el tema de la receta electrónica, que es muy moderno, a nosotros nos gusta mucho, pero a mucha gente le complica la vida. Y hay que implementar con la misma fuerza en que modernizamos. Le quiero preguntar a Pablo Roma, les decía recién y lo quiero sumar, ¿qué pasa con la cantidad, el universo de los jubilados y pensionados es muy grande, ¿no? ¿Lo tienen en cuenta la política? Hubo políticos que sí lo tuvieron en cuenta, pero muchas veces no lo tienen en cuenta como votante, digo, porque no se escuchan, no tienen representante los jubilados. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, bueno, creo que hoy la política, siempre el sector que más golpea es a los jubilados, digamos, ¿no? En general, porque siempre se entiende que el problema de la caja previsional es el problema de la política, digamos, ¿no? Y algunos lo tratan con mayor cuidado y otros con mayor crudeza. Yo creo que acá hay una cuestión, que es que me parece que la política tiene que resolver los problemas de la gente. Como vos decís, los jubilados votan, digamos, ¿no? Y uno no es que entiende que la política o el Estado tiene que hacer proselitismo permanentemente con todos los sectores, porque es cierto que hay cosas que hay que hacer, aunque a veces no gusten. Ahora, también es cierto que los jubilados todo este año vienen recibiendo golpes, digamos, ¿no? No solamente al bolsillo, sino también a las expectativas, ¿no? A las expectativas. Y creo que eso el gobierno no lo considera, no lo tiene tan en cuenta. Para el gobierno, los números, ¿no? Los números tienen que ajustarse, tienen que coincidir con el programa económico del déficit cero. Ahora, hay otros aspectos de la vida social que son muy importantes, digamos, ¿no? Porque ahí recién decía Carlos, la esperanza de vida. Vos decís, bueno, estoy en el último tramo de mi vida y en un año recibís, no hay, bueno, el gobierno limita un aumento a los jubilados, fija un bono, la jubilación mínima está muy baja. Digo, no es solamente problema de este gobierno, pero digo, este gobierno consolida eso, consolida también unas expectativas negativas de cara al futuro para los jubilados, y eso me parece que es un riesgo social, sobre todo. Carlos, antes de despedirte, Carlos Galelli, ¿hay algo que le dirías al gobierno con tanta experiencia como farmacéutico, como capo de farmacias, digamos, con tanta experiencia en relación al público y a esto nuevo que debería hacer? No, es decir, la decisión ya está tomada, yo podría decir montones de cosas, pero lo que sí quiero avalar es que en las farmacias, en especial en la nuestra, no puedo hablar por las demás, estamos tratando de brindar al afiliado, de sacarle esa angustia que tiene y tratar de solucionarle las cosas, de orientarlos de cómo tienen que hacer los trámites, los subsidios y todo lo demás. Que eso sigan contando con el farmacéutico, porque yo creo que es la primera consulta siempre es al farmacéutico. Sí. Nosotros después lo derivamos al médico cuando la cosa corresponde. Pero que se queden tranquilos que en la farmacia va a tener la contención que a veces a nivel oficial no tienen, y que la implementación de todo esto es lo que, como vos decías antes, lo difícil es la implementación, no tomar una decisión, sino implementarla y que sea buena para todos. Exactamente. Gracias, Carlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros no, por todo favor, este rato. Al contrario. Un placer, Nachito. Gracias a vos. Muchas gracias. Seguimos hablando de esto.